Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Hoy tenemos una noticia que va a hacer vibrar a todos los fans de Undercell, y créanme, es una exclusiva que no se querrán perder por nada del mundo. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Volvemos a empezar. Sí, han leído bien. La mismísima Undercell ha confirmado su regreso a la pantalla con un proyecto que promete ser tan emocionante como cautivador. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar cada detalle de esta bomba noticiosa, y quién sabe, quizás hasta tengamos alguna sorpresa guardada para ustedes al final. Y antes de sumergirnos de lleno en toda esta fascinante información, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse que aparece por aquí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. La noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha puesto a todos los seguidores de Undercell al borde de sus asientos es precisamente esta: ella regresa. Y no es un regreso cualquiera, sino que se confirma su participación en una nueva producción que lleva por título provisional, o al menos como se está manejando ahora mismo, Volvemos a empezar. Esto, para quienes la han seguido de cerca, es música para los oídos. Después de su exitosa etapa en Love is in the Air, que la catapultó a la fama internacional y la consolidó como una de las actrices más queridas y solicitadas, hubo un periodo de pausa, un tiempo de reflexión, de explorar otros horizontes, y ahora, boom, regresa con más fuerza que nunca. La confirmación, como bien lo dice el título que les traemos, es una exclusiva. Hemos estado investigando, cruzando información, y podemos decirles con gran certeza que Undercell ya dio el sí a este nuevo proyecto. Ahora, ¿qué significa este Volvemos a empezar? La frase en sí misma ya evoca muchísimas posibilidades. Podría ser una historia sobre segundas oportunidades, sobre reinventarse, sobre superar obstáculos y darle una nueva dirección a la vida. Teniendo en cuenta el talento de Ande para encarnar personajes complejos y con mucha profundidad emocional, este título encaja perfectamente con el tipo de roles que sabemos que puede dominar y que, sobre todo, sabemos que a nosotros nos encanta ver. Piensen en la química que desprenden sus personajes, en la forma en que transmite cada sentimiento, cada mirada, cada gesto. Este nuevo proyecto, sin duda, le dará la oportunidad de explotar aún más esas cualidades que la han convertido en un ícono. Pero ¿cuáles son los detalles que hemos logrado desenterrar? Pues bien, según nuestras fuentes más cercanas, la idea detrás de Volvemos a empezar es presentar una historia fresca y contemporánea. Se habla de un guión ambicioso que abordará temáticas actuales y que conectarán con el público joven y adulto por igual. Todavía no hay muchos detalles sobre la trama específica, pero se rumorea que podría tratarse de un drama con toques románticos, algo que por supuesto, Undercell maneja con maestría. Imagínenla en un rol que desafíe sus límites, que le permita mostrar facetas de su actuación que quizás no hemos visto antes. La expectativa es altísima, y no es para menos. Además de la participación de Ande, lo que también genera gran interés es quién la acompañará en este proyecto. Aunque todavía no hay nombres confirmados de forma oficial, los rumores apuntan a que se está barajando un elenco de primer nivel. Se busca una química poderosa en pantalla, tanto con el protagonista masculino como con el resto del reparto. Esto es crucial para el éxito de cualquier producción, y más aún cuando se trata de un proyecto que pretende ser un referente. Estamos seguros de que la elección del elenco será minuciosa y buscarán a actores que complementen a la perfección la energía y el talento de Ande. Manténganse atentos porque tan pronto como tengamos alguna pista sólida sobre sus coestrellas, se lo contaremos aquí primero. Otro aspecto importante que se está cuidando al máximo es la dirección y la producción. Se dice que el equipo detrás de Volvemos a empezar está conformado por profesionales de renombre, con una trayectoria impecable en la industria. La calidad de la imagen, la narrativa visual, la banda sonora, todo se está pensando para que sea una experiencia cinematográfica completa. No se trata solo de una serie o una película, se trata de crear un producto que marque un antes y un después, que resuene con la audiencia y que, por supuesto, reafirme el talento y el carisma de Undercell. La ambición del proyecto es palpable y eso es una excelente noticia para todos nosotros. ¿Cuándo podríamos ver este esperado regreso? Los plazos aún no están definidos con total precisión, pero las conversaciones están muy avanzadas y se espera que las grabaciones comiencen en los próximos meses.
Esto significa que podríamos tener Volvemos a empezar en nuestras pantallas a finales de este año o principios del próximo. Es un tiempo de espera que sin duda se hará eterno para sus seguidores, pero valdrá la pena cada minuto. La preproducción está en marcha y se está trabajando a toda máquina para que todo esté listo para el gran comienzo. Y hablando de exclusivas, algo que nos han adelantado y que nos emociona compartir con ustedes es que Ander Zell estaría muy involucrada en la conceptualización del personaje. Esto es algo que a ella le apasiona, poder dar vida a roles que tengan un significado especial y que le permitan explorar diferentes facetas de la condición humana. Se dice que el personaje que interpretará en Volvemos a empezar será alguien que deberá enfrentarse a grandes desafíos personales y profesionales, alguien que tendrá que tomar decisiones difíciles y que, en el camino, descubrirá su propia fortaleza. Esto, insisto, es la fórmula perfecta para un personaje inolvidable. Además de esta gran noticia, hemos escuchado que este proyecto podría ser un punto de inflexión en la carrera de Hande. Se comenta que no solo se centrará en el mercado turco, sino que se busca un alcance internacional aún mayor. Esto podría significar una distribución en plataformas de streaming globales, llevando su talento a audiencias de todo el mundo. Imaginen ver a Hande brillando en diferentes idiomas, conquistando nuevos corazones. Las posibilidades son infinitas y Volvemos a empezar podría ser el trampolín perfecto para ello. Es importante recalcar que aunque la confirmación es firme, los detalles sobre el título definitivo y la trama se irán desvelando poco a poco. El equipo de producción está manejando la información con mucho cuidado para generar expectativa y sorpresa. Pero lo que sí podemos asegurarles es que la decisión de Ander Zell de embarcarse en este proyecto demuestra su compromiso con ofrecer calidad y contenido que conecte con su público. Ella siempre busca superarse, sorprender y, sobre todo, entregar actuaciones que dejen huella. Para aquellos que se preguntan si habrá algún elemento musical en la serie, dado el gran éxito de su anterior trabajo donde interpretó canciones, aún no hay información al respecto. Sin embargo, dada la versatilidad de Hande, no sería de extrañar que se incluyeran algunos guiños musicales, aunque sea de forma puntual. Ya saben que tiene una voz preciosa y un gran talento para la interpretación en todos los sentidos. Estamos ante un momento emocionante para los seguidores de Ander Zell. Este regreso significa nuevas historias, nuevos personajes y la oportunidad de volver a ver en acción a una de las actrices más talentosas y carismáticas de la actualidad. Volvemos a empezar, no es solo un título, es una promesa de nuevas aventuras, de emociones a flor de piel y, sobre todo, de un talento que sigue creciendo y deslumbrando. En resumen, la noticia bomba de hoy es que Ander Zell ha confirmado su regreso a la actuación con un nuevo proyecto titulado provisionalmente Volvemos a empezar. Las primeras informaciones apuntan a una producción ambiciosa, con un guión moderno que abordará temáticas relevantes, y se espera un elenco de primer nivel. La grabación está prevista para los próximos meses, con vistas a un estreno a finales de este año o principios del que viene. Se vislumbra un proyecto con un fuerte potencial de alcance internacional, consolidando aún más la carrera de Hande. Estamos ante una nueva oportunidad de disfrutar de su increíble talento y de verla brillar en un papel que promete ser desafiante y cautivador. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones y de una noticia que estoy segura, ha puesto una sonrisa en la cara de muchos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar todos estos detalles sobre Volvemos a empezar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este regreso de Ander Zell? ¿Qué tipo de personaje creen que interpretará? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Ander Zell, para que nadie se pierda esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo las últimas noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.